¿Qué tal amigos del Nuevo Diario Podcast? Sean todos bienvenidos a una entrega más. En esta ocasión nos acompaña nuestro director, don Percio Maldonado, a quien cariñosamente saludamos. También está con nosotros a Rafael Zapata, quien se desempeña como coordinador del Nuevo Diario Digital en la tanda vespertina. Y está Roger Figueroa, nuestro editor económico. Y esta servidora, Yanely Rodríguez, periodista para este medio. Y como entrevistado hoy tenemos a Joel Santos Echavarría, quien es ministro de Energía y Minas y quien tiene una larga trayectoria tanto en el sector turístico como en el Estado. Y hoy vamos a estar hablando de varios tópicos de interés general. Bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de en el momento que esto se vaya a proyectar. Muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un verdadero honor estar aquí, dependiendo pues de las funciones que me han tocado manejar, pero la verdad que me siento siempre muy contento de participar en esta importante conversación sobre diferentes tópicos, en este caso del sector eléctrico. Bueno, que a propósito que usted dice en las funciones que me ha tocado, usted ha desempeñado muchas funciones en la actual administración. Así es. ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo pienso que el secreto es la flexibilidad, esa es la palabra. Yo pienso que uno viene al Estado para servir y para cumplir el rol que se necesite en el momento que se necesite. Yo pienso que la principal máxima es que ninguna posición le pertenece a ningún funcionario. Y verdaderamente un presidente de la República tiene, yo le llamo un juego de ajedrez complicado, donde necesita pues obviamente de funcionarios flexibles para atender más que funciones, sino circunstancias particulares, con una frase que yo utilizo un verbo muy, bueno, más que verbo, un término que yo utilizo, que es que uno tiene que venir, la descripción de puesto dice resolver. Esa es la descripción de puesto. Uno tiene que estar preparado para resolver lo que sea necesario, poniendo siempre a la población delante de todo. Ministro, a propósito que usted ha estado en muchos puestos en esta administración y la otra, a pesar de que es un hombre joven, la ha tenido desde el sector privado bregando con la burocracia estatal. Yo creo que desde que estaba chiquito y mire por dónde voy, he estado escuchando burocracia cero. Sí. Pero a veces cuando uno escucha eso y a uno le toca hacer trámites de diferentes maneras, uno dice, ¿quién es que me está mintiendo? ¿Cuál es su experiencia ya como funcionario público y la anterior del sector privado? ¿Cuál es la revolución que nosotros necesitamos en términos burocráticos? A veces yo tengo la impresión que la burocracia nos tiene como agarrado por el cocote, que no nos deja avanzar hacia donde nosotros queremos. Sí, yo soy el primero en reconocer que hay diferentes guerras, yo voy a usar el término guerra, pero una de las grandes guerras que se tienen que continuar librando es contra la pandemia de la burocracia. La resistencia a cambiar. La resistencia a cambiar y la resistencia a hacer las cosas de la manera más simple posible, poniendo delante siempre a el ciudadano. Y la verdad es que todo el mundo se entiende imprescindible. Y esa es una falacia. La verdad es que si uno pone delante al ciudadano y analiza todos los trámites que tiene que pasar el ciudadano, pues uno se da cuenta de que tiene que reducir claramente la burocracia. Hay un término que este gobierno ha utilizado bastante, que me gusta mucho, que el objetivo debe ser eliminar o dejar que el ciudadano, buscar que el ciudadano deje de ser mensajero del Estado. ¿Y qué significa ser mensajero del Estado? Es muy sencillo. Usted tiene una serie de trámites que hacer y usted, cada vez que se encuentra en un proceso burocrático, usted se está convirtiendo en mensajero del Estado. El Estado
el Estado le está a usted poniendo a dar vueltas y viajes que no deberían ser, consumiendo tiempo, consumiendo recursos. Y al final de cuentas, gran parte del secreto o la base es apoyarse en la tecnología y en la digitalización. Los avances tecnológicos que ha tenido el mundo, pues, ponen en manos de los gobiernos la posibilidad de reducir los trámites de una manera importante. Por supuesto, también requieren que la población vaya de la mano con esa digitalización. Y déjenme decirle algo, la población cuando quiere aprende, porque simplemente hay que buscar cómo las personas manejan una serie de elementos tecnológicos hoy día. Es simplemente aplicar eso a todo el proceso de burocracia. La mejor manera de ver eso es el personal de servicio con su celular en el bolsillito de atrás. Claro. Y manejan esos chats y todas esas cosas más rápido que uno cualquiera. siente que a pesar de que la intención está, el Estado no está usando de manera intensa ese proceso de cambio importante. Yo creo que el gobierno ha hecho importantes avances. Lo que pasa es que tiene que ser un trabajo constante. No es un cambio de la noche a la mañana, hay que seguir persistiendo. Y hay que también trabajar la información. Es decir, hay que seguir logrando que el dominicano pues pueda entender cuáles trámites también han sido reducidos. Hay muchos temas que se han mejorado bastante, que tal vez la población todavía no tiene toda la información sobre el tema. Y yo creo que también eso es un trabajo importante que seguir haciendo. Pero la verdad es que el presidente Abinader ha puesto mucho énfasis en reducir la burocracia en el Estado Dominicano. Pero les digo, es una lucha titánica que tiene que ser constante y que al ser una guerra no se gana de la noche a la mañana. Ministro, lo vimos participar la semana pasada en la inauguración del primer sistema fotovoltaica en Paya, Baní, donde este distrito municipal va a tener iluminadas sus calles de energía solar. Me gustaría saber si este plan está contemplado para llevarse a otros puntos del país. Sí, mira, esa es una excelente pregunta. Y también yo digo que a veces uno hace los esfuerzos y trata de comenzar en grande, cuando a veces el primer paso debe ser un paso pequeño para que se genere lo que es la prueba de algo que puede funcionar muy bien. Y este proyecto piloto de hacer un alumbrado público inteligente, en este caso en Paya, que es un distrito relativamente pequeño, pero que puede mostrar que el alumbramiento público, pues primero puede ampliarse en un distrito, en un municipio, y al mismo tiempo, de manera inteligente, utilizando la tecnología, pues puede reducir los gastos de energía de una manera importante. Porque ese alumbrado público, pues tiene ciertas características que le han permitido reducir su consumo de manera importante mediante, primero, el uso de bombillas LED, que reduce el consumo de manera importante, mejorar el sistema de encendido y apagado, es decir, usar una tecnología que sea todavía mucho más sensible a los cambios de la luz, y también mediante el uso de la dimerización. Por dimerización nos referimos a que usted puede graduar el nivel se puede graduar dependiendo de la hora del día y dependiendo del nivel de energía solar o de luz solar que está recibiendo, pues también pueden reducirse de manera importante el consumo. Luego entonces está cómo la utilización de la energía solar para cargar las baterías del sistema, lo cual también pues reduce bastante el consumo de energía y presenta importantes ahorros para
los municipios, lo que permite que claramente los ayuntamientos pues, puedan utilizar los recursos que le quedan disponibles para, en lugar de pagarlos en energía eléctrica, utilizarlo para otras necesidades que tienen, que obviamente en el caso de los municipios dominicanos son muchos. Se va a llevar, discúlpeme. Sí, la idea es trabajar estos pilotos y ir avanzando a nivel nacional con estos proyectos, porque entra, como ya he mencionado, en diferentes aspectos. Mejora la seguridad ciudadana, porque un mejor alumbrado público, pues obviamente da un sentido mayor de seguridad, dinamiza la actividad económica, porque al tú tener un mejor alumbrado público, pues permite una serie de actividades nocturnas que son importantes y además de esto, pues obviamente presenta ahorros, hay una eficiencia energética que es algo que nosotros vamos a trabajar con mucho ahínco en este 2025. Para que se entienda bien, ¿cómo funciona el sistema? ¿El sistema produce la energía y entra al sistema regular o el sistema produce la energía y la almacena? Sí, el sistema produce la energía, lo cual te permite utilizarla para primero reducir el consumo energético de los municipios más allá del alumbrado público. Exacto. También te puede permitir un almacenamiento de forma tal que pueda ser utilizado en el mismo alumbrado público. Eso va a depender de las características de cada uno. Y obviamente te reduce el consumo de una manera tal mediante el uso del sistema LED y de la dimerización. Lo que quiero ver es lo siguiente. Parte del desafío de la energía limpia es cómo almacenarla. Ese es otro tema. Energía tema. solar. ¿De qué tamaño son las baterías o de qué tamaño es el banco de batería que hay que poner como Es para que va a depender generar? Dependiendo del sistema como tal. El gran reto del almacenamiento, pues obviamente es un tema ya mucho más amplio que nosotros debemos enfrentar en conjunto con el sector privado, y ya para lograr grandes ahorros en ese sentido también requiere de una mayor escala. De hecho, nosotros hemos estimado de que se necesitan por lo menos unos 200 megavatios de almacenamiento o 250 megavatios de almacenamiento en los próximos años, que, aunque estamos entrando en otro tema, que nos permita, pues obviamente, poder almacenar la energía y llevar la energía desde un horario regular a horas pico, porque hay una demanda importante de energía renovable en este momento, pero se necesita incorporar el almacenamiento para poder llevarlo de un periodo a otro. En ese mismo tenor, anteriormente usted estaba afirmando, me corrige, que hay una demanda eléctrica en el país del 6 al 8% anual, ¿cierto? Bueno, yo decía que lo primero es que el crecimiento de la economía está creciendo un 5% anual, con lo cual hay una demanda de energía creciente debido a la actividad económica. Entonces yo ponía como ejemplo el año 2023 y este año 2024, donde el crecimiento en la demanda de energía está por encima del crecimiento mismo de la economía. Creció un 6% el año pasado y este año está entre un 7 y un 8% estimado el crecimiento en la demanda de energía. Eso nos pone pues todavía retos mayores para nosotros poder incrementar la oferta energética para poder suplir la demanda en los próximos años. Entonces, mi pregunta va dirigida en ese mismo tenor. ¿Qué medidas entonces tomará el Ministerio de Energía y Minas para poder entonces enfrentar el problema energético en el país? Bueno, seguir fomentando el incremento de esa oferta energética por las razones que tú mencionas. Y yo decía en off que yo estaba muy positivo al principio de esta conversación. Y las razones para estar positivo es porque verdaderamente se han impulsado una cantidad de proyectos que entiendo que continuarán incrementando la oferta energética de manera importante. Comienzo mencionando de que en el periodo 2024-2028, solamente en centrales térmicas, principalmente o prácticamente centrales de gas,
tenemos estimado de que puedan entrar unos 2.100 megavatios, que claramente pues van a incrementar de manera importante, está hablando de potencia, en potencia, que claramente pues van a permitir un crecimiento importante en la energía. Esos proyectos, te puedo mencionar algunos. El año próximo tenemos la entrada de CESPEN 4. Eso es en el este del país, en San Pedro de Macorís, con 130 megavatios. 60 megavatios también van a entrar por parte de SIVA. Ambos son proyectos de ciclo combinado gas, es decir, turbina de gas, turbina de vapor. Tenemos para el 2025 también, es decir, el próximo año, la entrada de Energía 2000, que son unos 414 megavatios en la zona de Manzanillo. Esto obviamente viene acompañado de una importante inversión en las líneas de transmisión. También tenemos pautado para el 2027 la entrada de un proyecto de más de 400 megavatios en la zona de Andrés. Eso es un proyecto también de gas. Y otro proyecto más pequeño de unos 267 megavatios, que es la segunda parte de ese mismo proyecto. Son dos plantas, una de más de 400, otra de unos 267 megavatios. Para entre el 2027 y el 2028 entrarían las plantas de bloque 1 y bloque 2 de Manzanillo, que son de 414 megavatios cada uno. Es decir, que a nivel de centrales térmicas, pues tenemos una oferta importante de energía. Esto, además, debemos sumar, hay ya en ejecución y podemos perfectamente proyectar esto a nivel de energía renovable. Hay unos 1.025 megavatios que están ya en desarrollo en energía renovable, principalmente energía solar. Con esto, con lo cual podemos estimar que por lo menos van a entrar 1.200 megavatios más de energía renovable entre el 2024 y el 2028. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros volveremos a duplicar la cantidad de energía renovable en el país. En el 2020 habían unos 600 megavatios. Estamos terminando este año con unos 1.200 megavatios y perfectamente podemos decir que vamos a terminar mínimamente, porque hay más proyectos que están todavía solicitando concesiones y que tienen concesiones otorgadas. Pero mínimamente podemos estimar otros 1.200 megavatios para, como dije, el 24-28 para llegar a 2.400 megavatios. El gran reto, como mencioné, es ir adoptándole almacenamiento o capacidad de almacenamiento, principalmente al ser solar, baterías, para esas fuentes de energía. Esto sin quitar las posibilidades que nosotros tenemos de repotenciar las presas, de utilizar, el EGI tiene una serie de proyectos de mejorar la capacidad no solamente de almacenamiento de agua, sino de generación de energía en muchas de las presas del país, retirando los sedimentos que tienen muchas de las presas. Esto permitirá mejor almacenamiento, permitirá mejor generación de energía y permitirá también el uso de esos materiales para fines de materiales de construcción, que es un tema también que puede ayudar en el medio ambiente. Es decir, también por esa vía pudiésemos ganar alrededor de 150 megavatios más, que es el equivalente a otra planta de energía. Ministro, yo tengo una pregunta
por una inquietud que hizo una invitada nuestra recientemente, que fue la presidenta de la Barrick, Juana Barceló. Ella comentaba como que están teniendo dificultades para construir la presa de Colas porque como que no han podido reubicar las familias de las comunidades en donde la van a construir. ¿Tiene el gobierno alguna idea sobre, o sea, conoce sobre el tema y también cómo podría ayudar el gobierno en esa situación? Sí, la verdad que el gobierno ha estado colaborando con la Barrick y colaborando también obviamente con los comunitarios para que se pueda eh, avanzar con el proyecto de la presa de Cola. Obviamente eso es un tema muy importante para la República Dominicana porque va a aumentar la capacidad de generación de la minera de una forma importante, es decir, le va a agregar años de producción y hay que decirlo que la exportación de oro es fundamental para la sostenibilidad de la estabilidad de la economía dominicana. Principalmente nosotros debemos resaltar de que, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, aunque no se resaltó tanto, gran parte de la estabilidad del sistema de la generación de divisas del país estuvo sostenido porque nosotros continuamos exportando oro durante ese periodo. Y hay que decir algo, que la producción minera y principalmente la de oro es contracíclica, lo cual también aporta un nivel de flexibilidad y de estabilidad a la economía. ¿Y a qué yo me refiero con contracíclico? Volvemos y ponemos el ejemplo de la pandemia. La pandemia pues creó una situación de incertidumbre mundial. Esa incertidumbre mundial, en esas circunstancias, ¿qué pasa con el oro? El oro aumenta de precio. Entonces, en un momento en que la economía mundial afecta a la economía dominicana, pues el precio del oro sube y aumenta la posibilidad de exportar oro para la República Dominicana, lo cual sirve de un elemento contracíclico para la economía. Y también, por eso también es muy importante para nosotros seguir fomentando, obviamente, una minería responsable y una minería sostenible. Y por sostenibilidad, yo no me limito a hablar de medio ambiente. Hay dos aspectos. Está mantener un balance con el medio ambiente y mantener un balance con las comunidades mineras, que es un tema en el cual también nosotros hemos puesto bastante énfasis. Y por eso estamos trabajando con la comunidad, estamos trabajando con la Barrick para que verdaderamente ese proceso, pues también las comunidades puedan salir fortalecidas. Usted habla de la sostenibilidad y de la minera. ¿Cómo hacen ustedes un balance para saber qué tanto ayudar al medio ambiente y cómo hacer una explotación de oro sostenible? Asegurarnos, obviamente, de que los parámetros de producción estén debidamente regulados, de que los elementos de remediación también estén debidamente establecidos y seguir fortaleciendo la idea de que las comunidades mineras pues los recursos se puedan invertir adecuadamente para que estas comunidades se fortalezcan. Por eso nosotros favorecemos de que en este año 2025 se haga una revisión exhaustiva y estamos trabajando en ese sentido de la ley minera. Y el objetivo principal de esa ley minera es precisamente crear las bases fortalecidas para ese objetivo, para esos objetivos. ¿Qué se querría cambiar de esa ley, ministro? ¿Qué se quisiera cambiar? Primero, los parámetros bajo los cuales, los parámetros ambientales sobre los cuales se van a aprobar los proyectos y también la forma en que los recursos de los fondos mineros se puedan invertir en las comunidades. Parece que hay un problema práctico con la ley de minería y tiene que ver con las concesiones de exploración. Que normalmente las empresas que tienen esas concesiones no siempre tienen capacidad para la explotación o para la potencial explotación. Entonces luego viene el tráfico de ventas, entonces viene una compañía nueva. Es decir, ¿cómo el Estado no pierde el control de
de esa posibilidad? Bueno, ¿O cómo otorga una licencia de exploración a alguien que tenga el potencial de explotarla en caso de que tenga bueno, algún obviamente descubrimiento ahí están los interesante? procesos de due diligence que también se van a abordar en esa ley minera. También los procesos de aprobación, los cuales también son muy importantes. Y te voy a decir lo siguiente, desde el otro lado, en la medida que nosotros sigamos fortaleciendo nuestra forma de proceder, también estaremos atrayendo cada vez más empresas de mayor nivel para fines de realizar las inversiones. Miren, República Dominicana ha tenido ejemplos en otras industrias, donde en la medida que las reglas están cada vez más claras, pues obviamente se fortalece la calidad y la capacidad de la inversión extranjera. Y eso es clave. Se trata de tener un balance completo en todo el sentido de la palabra. Y sobre eso es que nosotros vamos a trabajar a nivel de la ley. ¿Qué tan cierta es la información que se ha manejado en algunas ocasiones de que hemos encontrado tierras raras, algún tipo de tierra rara en la zona sur del país? Bueno, específicamente en Pedernales. Bueno, obviamente nosotros estamos trabajando en lo que es la exploración en Pedernales de las tierras raras. Hay evidencia de que hay tierras raras en Pedernales, pero uno tiene que ser conservador en cuanto a los términos de exploración, porque como hablando de aprender del pasado, pues obviamente no queremos otro charco largo, para utilizar una expresión. Entonces, las exploraciones tienen distintos procesos. Ahora mismo se están haciendo las exploraciones del lugar para determinar la cantidad de recursos mineros que hay. Es decir, ¿qué te dice este proceso? Este proceso te dice si hay recursos suficientes para seguir avanzando en la exploración. Una vez ya se tenga determinados los recursos, entonces uno puede decir, bueno, miren, señores, hay evidencia de recursos de que comercialmente las tierras raras son explotables en la República Dominicana. Estamos en ese proceso. O sea, hay evidencias de que hay tierras raras. Ahora bien, hay tierras raras en la cantidad y en la calidad suficiente para ser comercialmente explotable. Eso es lo que hay que determinar. A propósito que usted menciona charco largo, y tal vez los muchachos son más jóvenes, si no conocen la historia, no tendrán mucha referencia a esa expresión. Se trata de que el presidente don Antonio Guzmán Fernández, asumiendo el poder, anunció al país charco largo como una fuente de petróleo. Y de hecho, ahí en Asua hay evidencia de que hay petróleo, ha surgido petróleo, pero siempre quedó la duda de si no se habían hecho los estudios suficientes para determinar la cantidad. ¿Ha hecho el Estado esos estudios para verificar que Charco Largo fue una falsa expectativa o que hay petróleo ahí que no lo hemos podido determinar? Mira, la verdad es que esto depende de muchas circunstancias. Y no solamente aplica al caso de Charco Largo, aplica a diferentes zonas del país, donde precisamente también se están haciendo las mediciones y las exploraciones. Lo que pasa es que no son procesos de un día para otro. Hay una gran ventaja y es que la tecnología ha cambiado. Lo que hace 30 años podía no ser factible, hoy día lo es, debido a que la tecnología, pues obviamente, ha mejorado. En el gobierno, es como el 79. Es correcto. Entonces, estamos hablando de ¿cuánto? 24 después del 2000. 43 estamos hablando años. casi 50 años. 43 años. 43 años. Y desde los años 50 se están mirando esos aspectos, desde la era de Trujillo. Pero lo importante, ¿se ha hecho algún estudio? ¿El Estado ha hecho algún estudio o simplemente eso se quedó, eso se ha dejado en el tiempo? Se han dividido diferentes bloques a lo largo de todo el territorio dominicano, donde se están haciendo constantes mediciones. Se están lanzando también esos bloques
se están llevando ahora mismo a un proceso de licitación donde las empresas internacionales muestran interés en esas zonas de exploración. Ya hubo un bloque que se otorgó hace unos años y la compañía Apache hizo una serie de investigaciones en la zona marítima de San Pedro de Macorís. Esas cifras también se están evaluando. ¿A qué conclusión se llegó ahí en San Pedro? Todavía no hay conclusiones definitivas porque se requiere un análisis de esa información y estamos pues obviamente trabajando en Básicamente, ese sentido. El recurso que se ha detectado ahí está en aguas marinas. En aguas marinas, esas, dentro del mar. Ese bloque, sí. Pero en el caso de Charco Largo, está dentro de un bloque. Porque ahí la misma corporación estuvo extrayendo petróleo básico de carácter artesanal y alimentó muchas de las plantas cuando el petróleo se puso caro. Es decir, lo que quiere decir que hay un rastro real de que hay una emanación de petróleo. La pregunta que queda por responder es si es comercialmente explotable. Que el estudio es que si se ha hecho algún estudio para medir ese potencial. Bueno, se están lanzando ahora mismo los bloques de licitación para que las empresas muestren interés por hacer una exploración todavía más profunda basado en análisis originalmente que ya nosotros hemos trabajado. Esa es la situación y eso incluye también parte del sur del país. Ministro, son procesos largos, por eso es que yo trato de ser bien conservador cuando me refiero a estos temas, pero claramente se están trabajando. Y no solo hablamos de petróleo, hablamos de gas también, porque los principales recursos que en el caso nuestro se buscan está tanto el petróleo como el gas. Hace un ratito usted mencionaba la palabra presa e inmediatamente me llegó a la mente en Monte Grande. Hace ya 15 años que se inició la construcción de esa presa y pese a que fue inaugurada en enero por el presidente Luis Abinader, todavía no entra en funcionamiento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? Bueno, lo que pasa es que una presa tiene diferentes etapas y diferentes funciones. La presa está funcionando ahora mismo como almacenamiento de agua, que es, digamos, su primer objetivo, lo cual es muy importante, porque ese almacenamiento es un agua que se puede utilizar para situaciones de emergencia, pero también te sirve de desagüe de la presa más arriba de Sabanayegua, lo cual también eso es muy importante. Ese rol la presa de Monte Grande lo está cumpliendo. ¿Qué falta? Que es la siguiente etapa, y el gobierno fue muy claro en ese sentido. Falta, obviamente, los canales de reguío que van a ayudar a lo que es la irrigación de toda esa parte del país, lo que son los municipios de Azua, Barahona principalmente. Y dije municipios, provincias, debí decir. Y queda también una pequeña parte de generación de energía que también va a poder aportar energía al sistema. No es mucho, creo que son 13 megavatios en total, pero son importantes. Siempre bueno. Yo no sé si ha sido un fake news, como llaman ahora, una noticia falsa. Pero cuando hicieron la presa de Monción, en la línea noroeste, se dijo que con la presa harían unos canales para incorporar 300,000 nuevas tareas de tierra a la agricultura. La presa está ahí, no se ha hecho ni una pulgada de canales, no se hizo la plata de tratamiento, toda la porquería de Monción van a la presa y con esa agua le damos agua a la línea noroeste y a Navarrete. Cuando se estaba haciendo Monte Grande, escuché la misma cifra, canales para incorporar 300,000 tareas de tierra. Entonces, uno dice, bueno, si lo vemos en la práctica, estamos hablando de 600,000 tareas de tierra que hemos tenido la posibilidad de incorporar, pero ocurre que no hemos incorporado ninguna. Bueno, como dije, refiriéndome a la de Monte Grande, que es la que tengo mayor información, está ahora mismo, hay una empresa italiana que estaba haciendo el diseño de los canales de irrigación.
Eso está avanzando, obviamente también es un proceso, pero ya entonces irían a licitación y se ejecutarían los proyectos. Esa es la situación de Monte Grande particularmente. Bueno, una pregunta, ministro. Con el tema de la minería, ¿existen algunas estrategias para garantizar que se cuiden las fuentes de agua? Porque, por ejemplo, en el proyecto Romero, los comunitarios y ambientalistas se han quejado que no quieren el proyecto porque dicen que les va a hacer daño al medio ambiente, a las aguas. Y también, ¿cuál es su posición sobre ese proyecto? Mi posición es que los estudios medioambientales son los que tienen que determinar la viabilidad o no de estos proyectos. Por eso es que yo creo que se deben hacer los estudios ambientales a través de la mano del Ministerio de Medio Ambiente, con los parámetros internacionales que determinen la viabilidad o no de esos proyectos. Claramente hay que realizar los estudios medioambientales para determinar lo que debe pasar allí. O sea, pero todavía no se ha decidido si el ministerio tiene en mente explotar la minería o Si se va a llevar a si se va cabo a llevar la a cabo o no. explotación minera. Lo que pasa es que, vuelvo y reitero, los estudios medioambientales son los que tienen que determinar esa viabilidad o no de esos proyectos. Esa es la decisión. Y realmente eso nos dará a todos la tranquilidad de que en caso de que se vaya a realizar el proyecto, pues obviamente esté bajo todos los parámetros necesarios. Ministro, Pero hay que determinar su viabilidad. a propósito de las preguntas respecto a la minería, yo tengo la impresión, y se lo digo como una impresión y se lo hago como una pregunta, que hemos tenido una cierta timidez con la minería, en el sentido de si asumirla como con cierta vergüenza. Por ejemplo, donde hay minería, tiene que haber presa de cola. Sin embargo, la presa de cola parece como una mala palabra. Y resulta que es justamente un recurso para controlar la contaminación. Pero no, como yo no sé si es que no la hemos explicado bien, ¿no? De todo, pero queremos tener minería, pero nos resistimos a veces a no querer hacer una presa de cola. Y si hay minería, tiene que haber presa de cola. Mira, la verdad es que sí, parte de los esfuerzos deben ir dirigidos a seguir educando a la población, seguir informando a la población. La tecnología, vuelvo y reitero, yo me apoyo mucho en la tecnología. La tecnología ha cambiado en todo el sentido de la palabra. Y yo estoy totalmente convencido de que una minería responsable puede perfectamente coexistir con el medio ambiente y puede colaborar al desarrollo por las razones que yo he expuesto. Estoy de acuerdo en que tenemos que avanzar y ir rompiendo esos estigmas que no voy a juzgar si han tenido razón o no, pero yo creo que estamos en posición de seguir desarrollando una minería responsable, una minería amigable con el medio ambiente y que permita el desarrollo. Los recursos bien manejados siempre podrán ayudar a un país. El no utilizarlo abre el camino para que alguien de manera irresponsable los trate de explotar. Yo también creo eso. Usted hablaba como de educar a la población sobre la explotación minera. ¿Quién hace eso? ¿Lo hacen las empresas que hacen la explotación? ¿Lo hace el gobierno? Una combinación. Una combinación. Y en eso, por ejemplo, en el caso de San Juan, ¿qué harían para orientar a la población de si es bueno, es factible? Porque ellos han estado negados siempre. Disculpe, y no solamente en el caso de San Juan, también el distrito municipal El Cachot de Barahona. También. Es que para todo aplica. La realidad es que, vuelvo y digo, lo que uno tiene que hacer es realizar reuniones de concientización, pero sobre todo de cuáles son los pasos que se van a seguir en este proceso. Y evitar posiciones radicales en un sentido y otro,
no es que la minería tiene que ir obligado, pero tampoco es que podemos negarnos a la minería. Vamos a encontrar cuáles son los pasos que debemos dar para hacer las cosas bien y ir eliminando ese sentimiento que puede haber negativo, que en muchas ocasiones, no voy a decir que en todos, en muchas ocasiones pues puede estar sobreestimado. Bueno, si nos ponemos a ver, vivimos sobre la minería. Sí. Caminamos por carretera Sí. gracias a las minas. Estos equipos que tenemos aquí los tenemos gracias a las minas. Nuestros celulares son gracias a la minería. Sin embargo, no nos convencemos de esa. Por ejemplo, aquí las áreas reservadas se supone que no se explotan. Pero los australianos, usted está durmiendo abajo de su cama hay alguien explorando y sacando minerales. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Es decir, por eso es que digo que tenemos una cierta vergüenza de asumir la minería como un recurso, como una riqueza que te otorga la naturaleza. Por eso también yo me refiero tanto a trabajar más de cerca con las comunidades mineras, porque las comunidades mineras son un espejo. Al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Que las comunidades digan, no, pero es que yo quiero ser como una comunidad minera. Yo quiero tener las facilidades que tiene una comunidad minera. Por eso es tan importante, porque esas comunidades son un reflejo. Entonces, sí, yo reconozco que tenemos que trabajar más de cerca para que las comunidades mineras vean los beneficios de la minería. Por eso es tan importante. Ahora, mira, yo pongo un ejemplo en otro término, tanto que hemos hablado de presa. Dice, por ejemplo, se va a construir una presa, fíjate que no estoy hablando de minería, Sí. pero con esto quiero reflejar una situación. Se va a construir una presa en una zona del país. Óigame, lo primero que usted tiene que asegurarse es que la comunidad de alrededor tengan agua. Usted no puede construir una presa como ha sucedido, bueno, y que no haya agua en zonas. Santiago Rodríguez no tiene presa con la presa de Monción. Bueno, entonces, ni San José de Ocoa tiene agua con la presa de Higüey Aguacate. Entonces a eso me refiero. Pues esos detalles hay que cuidarlos más. Porque lo primero que tú tienes que atender son esas necesidades en esa comunidad. Entonces, Ministro, cada uno tiene tareas en esta situación. No es lo que no podemos es ser radicales, pero hay tareas también que realizar. Ministro, en estos días publicamos un dato económico que decía que en los últimos, creo, 14 años, Barry había pagado al Estado Dominicano 3.5 billones de dólares y que este año llevaba unos 240 millones de dólares. Por lo regular, uno supone que todo ese dinero va al presupuesto nacional y se gasta. Pero, ¿cree usted que hemos estado dando históricamente un manejo adecuado a ese recurso minero y no lo hemos utilizado, focalizado para transformar determinadas áreas? Por ejemplo, tenemos el tema eléctrico. Es una necesidad estratégica vital. Lo tenemos sin solución definitiva. Tenemos el tema del transporte colectivo. No lo tenemos definido de manera definitiva. No tenemos definido la parte educativa, para mencionar tres cosas. ¿Pudiéramos pensar que un recurso responsable de la minería sería focalizar ese dinero para transformar nuestra economía? Bueno, mira, yo voy a ser realista en esto. Yo siempre he sostenido a lo largo de toda en que precisamente recursos de ese tipo deben ser utilizados más focalizados. Siempre he sostenido eso. Pero para eso también, y ser realista, se requiere que los gobiernos se manejen en una situación de menor estrechez fiscal. Esa es una realidad. Yo no voy a tapar el sol con un dedo. O sea, nuestro país históricamente está teniendo un déficit de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, donde hay un déficit, pues obviamente la focalización se hace más difícil. Esa es una realidad.
Yo pienso que en la medida que el país pueda ir mejorando su condición fiscal, pues esto va a ser necesario. Donde yo pongo más énfasis y soy más enfático es en el manejo de los fondos mineros, que sí están especializados, y sobre esa parte sí hay que ser más estricto desde el punto de vista de cómo se invierten esos recursos. Ministro, usted dijo el pasado mes de septiembre que el país necesita 5.4 mil millones de dólares para hacer la transición de la energía convencional a la energía renovable. Por la cifra, pudiéramos pensar que nos quedaríamos con la convencional. ¿O hay alguna idea, usted tiene alguna esperanza de que ese dinero va a aparecer? Totalmente, porque no es el gobierno que tiene que poner esos recursos. Precisamente el clima de inversión es lo que permite que estas cosas puedan suceder. El sector eléctrico, si bien tiene retos, tiene la posibilidad de crear un clima de inversión importante. Y te doy 2 datos. En los últimos 2 años, la inversión extranjera que ha recibido el sector eléctrico sobrepasó los 800 millones de dólares en el 2022 y el año pasado sobrepasó los 1.100 millones de dólares. Y la gente se sorprende cuando yo le digo, porque cuando hablamos del sector eléctrico pensamos otra cosa. Pero el sector eléctrico fue el segundo sector de la economía con mayor generación de inversión extranjera el año pasado, con una diferencia de solo 40 millones de dólares con el sector turístico. Es decir, estamos equiparados con uno de los sectores más exitosos de la economía dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos las condiciones de seguir atrayendo inversión en todo el sentido de la palabra, porque sí tenemos la particularidad también de que los capitales dominicanos sí están invirtiendo también en el sector eléctrico. Entonces, ¿de dónde vienen esos recursos? De que el sector privado siga realizando las inversiones en ese sentido y el Estado los pueda acompañar entonces en inversiones en el área de distribución e inversiones que también puede entrar ahí el sector privado en el sistema de transmisión para soportar todo ese incremento que vamos a tener en la producción de energía en los próximos años. Ministro, cuando uno mira el tema energético, ¿cuál es más grande? ¿La generación de nuevas plantas o la solución del problema de la transmisión? Que en el caso de la transmisión incluye las pérdidas por falta de gestión de cobro. Eso es ya distribución. Que sí, tiene que ver con la distribución de energía. Cuando uno toma toda esa energía que perdemos o porque se va en las redes o porque alguien asume que no tiene que pagarla y nadie se la cobra, ¿cuál desafío es mayor? Te voy a responder primero y luego. Yo veo al sector eléctrico como un río, donde tú tienes actividad arriba, en el medio del río, cerca de la desembocadura y la desembocadura. Pero todos vemos la desembocadura, porque es un mismo producto que termina en la desembocadura del río, que es la distribución. Y todos juzgamos el sector viendo lo que sucede a nivel de distribución, pero hay todo un trabajo desde río arriba. Con esto te quiero decir que todo es importante. Es un sistema que todo tiene que ir de la mano para que pueda funcionar. Tú tienes que generar río arriba generación eléctrica. Si no generaste nada río arriba, si no hay agua arriba, olvídate que no va a llegar nada abajo. Es decir, tienes que tener la oferta de energía, pero tienes que tener también de la mano la transmisión, es decir, lo que yo llamo las venas o las arterias del sistema, que es lo que te permite transportar toda esa energía al sistema de distribución. Pero también tú tienes que tener un sistema de distribución fuerte para poder manejar toda esa energía. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora mismo? Que tenemos una oferta energética lo suficiente para dotar al sistema. Pero tenemos que mejorar
todo el sistema de redes de distribución, todo lo que son los transformadores de potencia, los transformadores de distribución. Tenemos que mejorar todo el sistema para que la energía le llegue a los ciudadanos. Pero además de eso, tenemos que mejorar el cobro para poder enfrentar el déficit de energía. Es decir, todo tiene que manejarse armónicamente para que el sistema pueda funcionar. Y la regulación, que es el cuarto elemento que tampoco se puede quedar de la mano, tiene que ir a la velocidad del sistema. Para que pueda operar el sistema armónicamente, porque es como una gran banda de música. Es como un río, pero también es como una gran banda de música, donde todo tiene que ir nivelado para que pueda verse un sistema funcionando a plenitud. ¿Qué es importante? Por ejemplo, que lo hemos mencionado aquí, a nivel de regulación, avanzar con lo que es la regulación de los sistemas de almacenamiento. Sin eso, no vamos a poder avanzar lo suficientemente rápido en almacenamiento para poder permitir que la energía que se va a estar produciendo cada vez más creciente, pues pueda utilizarse. Sí, la energía limpia pueda ser utilizada en horarios pico. Porque tenemos una gran diferencia entre la demanda de energía en horas normales y horas pico. Te puede llegar hasta los 1000 megavatios porque el sistema se va haciendo cada vez más complejo. El mismo cambio climático te va haciendo la administración del sistema una más compleja. Tenemos ahora temperaturas muy altas en ciertas temporadas del año. Pero usted tiene otra cosa. Donde si la gente progresa, la gente demanda más energía. Que es la buena noticia. Qué buena. Ahora, en los ese recorrido de consumo, en un crecimiento y en un desarrollo, los patrones de consumo de energía van cambiando. Las personas en la medida que mejoran su condición económica, consumen más energía. En ese recorrido que usted hace en el río, a donde el río desemboca, ¿qué sería? La distribución. La distribución. El cliente. Lo que hablábamos al principio. Acuérdese que ahí que está la sal. ¿Dónde termina? Sí, ¿dónde termina todo? En el cliente. Lo que el cliente percibe del sistema o cómo percibe el sistema es el elemento central. Volvemos al inicio de esta entrevista. El cliente. Como el año está terminando, ministro, y por ejemplo, el que está o el que vaya a escuchar esta conversación con usted, quisiera saber cómo nos deja el 2024. Es decir, ¿cuál es el panorama que tenemos sobre la mesa el 2024 y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para avanzar en el 2025? A nivel de estrategia y de producción, de distribución. Es decir, en este 2024, ¿cómo estamos cerrando a nivel de producción, de demanda, de déficit de las distribuidoras? ¿Y qué tendríamos que hacer en el 2025 para avanzar en la dirección que usted desea que se haga? Te voy poniendo por zona la situación y lo que hay que seguir haciendo. A nivel de producción, pues tenemos una oferta energética suficiente para nutrir al sistema, pero claramente ante los retos que se nos presentan en el futuro de que la demanda se está incrementando de manera importante por temas económicos, pero también por temas climáticos, tenemos que seguir fomentando el desarrollo de tanto plantas tradicionales como también seguir mejorando en energías renovables, seguir diversificando nuestra matriz energética, porque también eso nos protege de situaciones geopolíticas que juegan un rol importante en lo que se refiere a el manejo de la energía. Y luego entonces seguir invirtiendo a nivel de transmisión. Se han ido haciendo inversiones importantes. Mencioné al principio de manera muy somera la inversión que se está realizando
en la línea de transmisión que va desde Manzanillo hasta Guayubín y de Guayubín a Los Naranjos, que esa es una inversión de unos 130 millones de dólares, que es sumamente importante para toda esa generación de energía que se está construyendo. Hay que seguir fortaleciendo el sistema hacia el futuro, el sistema de energía, para seguir creando los anillos suficientes que puedan traer todo ese crecimiento que hay de energía renovable, por ejemplo, en el sur, el nordeste, que tiene obviamente también una demanda importante. Esos anillos hay que seguirlos fortaleciendo. En distribución hay que seguir realizando inversiones que se estiman por lo menos en 100 millones de dólares anuales en todo lo que tiene que ver con los transformadores de distribución, los transformadores de potencia, las subestaciones necesarias para que el sistema pueda operar bien, toda la mejora en las redes, combatir el fraude eléctrico, también eso es muy importante. Mejorar el cobro, que está relacionado no solo con el fraude, sino el sistema de comercialización. Hay que buscar mecanismos para que ese sistema de comercialización siga mejorando. Y en cuanto a la regulación, realizar la regulación adecuada para poder ir adaptando todos los cambios tecnológicos y a todos los temas que van surgiendo en los demás segmentos. Mencioné el almacenamiento, está el concepto de generación distribuida, que también es muy importante, y lo que tiene que ver con facilitar la inversión extranjera en el sector. Al sector energético hay que aplicarle el concepto de simplificar los procedimientos de inversión y procedimientos a nivel de cliente, es decir, el concepto de burocracia cero, lo cual también es muy importante para mejorar la experiencia de cara a la inversión extranjera y de cara al cliente. Ministro, ahí hay un resumen más o menos. Usted dice que hay temporadas calientes, hay temporadas que son menos caliente, pero caliente igual. Exacto. Es el caso dominicano. ¿Qué medidas se está tomando? Porque es que todo como que va en una misma línea. Son dos ministerios que tienen diferentes funciones, pero todos como que se conjugan. ¿Qué medidas se está tomando el Ministerio de Energía y Minas en torno a lo que es el cambio climático? Porque sabemos que tanto la energía impacta al cambio climático, a la minería por igual. Esto lo hacemos desde el punto de vista de eficiencia energética en el punto de energía. Estamos de hecho fomentando, porque no he hablado de las iniciativas legislativas que tenemos para el próximo año, que ya mencioné la ley minera, que incluye todos los aspectos, vamos a llamarle de cambio climático respecto a la minería, es decir, la parte medioambiental, pero estamos impulsando una ley de eficiencia energética que nos permita seguir fomentando la eficiencia energética no solo en las entidades gubernamentales como ejemplo, sino en todo el país. También crear las condiciones para que la energía renovable pueda seguir creciendo en el país con el objetivo de que el 25% de la matriz energética para el 2025 sea por energía renovable y alcance el 30% en el 2030. Eso se dice rápido, pero no es solo fomentar la inversión, sino crear las condiciones para que el sistema pueda administrarse en esas condiciones, que es otro aspecto. También es muy importante impulsar una ley de armonización del sistema eléctrico que adapte la 12501, que es la ley de electricidad, a las condiciones actuales. Es decir, realmente nosotros tenemos que crear las condiciones para que el sistema pueda ser cada vez más eficiente hacia esa situación. Te doy el dato de que, y con esto dejo mi punto sentado, el récord de generación se estableció en República Dominicana en el mes de octubre. Es decir, la demanda de octubre estuvo por encima de la de julio y de la de junio. Lo cual te dice que las temperaturas altas están llegando hasta el mes de octubre. 3.866 megavatios de potencia demandada en el mes de octubre. En un día del mes de octubre fue la potencia pico que alcanzó el sistema.
¿Qué porcentaje hasta la actualidad? Para que tengas una idea, hace pocos años, la potencia pico, estábamos hablando de algo más de 2.000 megavatios. La República Dominicana en el año 2004 producía 12.000 gigas de producción de energía. Este año estamos cerrando, 20 años después, perdón, escúchame, corrijo, 2013. 10 años después, estamos hablando de 24.000 gigas. Es decir, en algo más de 10 años, hemos duplicado la generación de energía en el país. Eso te da un dato. Duplicado. Ok, usted respondió la pregunta que le iba a hacer ahí, pero me gustaría saber cuál es el legado que quiere dejar Joel Santos como ministro de Energía y Minas una vez ya no esté en su función. Bueno, un sistema mucho más resiliente, un sistema con una capacidad de generación mucho mayor a la actual, un sistema que también haya presentado mejoras importantes en su sistema de distribución y obviamente un sistema donde los dominicanos puedan pues sentirse orgullosos de él. Eso es lo que yo quiero dejar. Y obviamente también mejoras importantes a nivel de la parte legislativa o la parte reglamentaria del sistema. ¿Y los planes para el año nuevo, ministro, cuáles son? Lo mío. Claro, lo suyo. Ministro, antes de que usted le responda sobre los planes, quiero preguntarle, porque llego a esta conclusión escuchándolo. Estamos hablando que el sector energía es un buen negocio. Sí, puede ser. Es un buen negocio. Sin embargo, siento que aquí el que pierde en el negocio aparentemente es el Estado. Es real. Es así, ¿verdad? El déficit te lo dice, los números no mienten. Sí. El Estado dominicano es que está cargando el peso del déficit. Bueno. Pero la realidad es que hay que trabajar todo lo que es el sistema de distribución de la energía. Hay que mejorarlo. Ahí que están las pérdidas. Sí, hay que mejorarlo y claramente también hay que crear la conciencia en el dominicano de que tiene que pagar la energía. Y cuando yo hablo de pagar la energía, yo sé que todos pensamos en los barrios y todos pensamos en las zonas más humildes. No es solamente el caso. Realmente aquí hay que trabajar el fraude en todo el sentido de la palabra, porque ese fraude se da también en todos los estamentos sociales. Y esa es una realidad. Sí, hace tiempo que escuchamos. Pero el ¿por qué el Estado carga? Porque realmente hay que mejorar, hay que pagar la energía. Hace tiempo que escuchamos esa queja, ministro, de funcionarios, de que hay que crear la conciencia en el ciudadano de que hay que pagar la luz. Sin embargo, no vemos como esa disposición de los gobiernos de hacer cumplir, de hacer que el ciudadano pague la luz. Incluso algunos piensan que es precisamente por eso que usted acaba de decir, que no es solamente la gente de los barrios que se roba la energía, sino empresarios y gente poderosa. ¿Pudiera andar por ahí el asunto? Bueno, es que precisamente eso es lo que todos tenemos que trabajar de la mano. Y la verdad que debo resaltar el trabajo que ha comenzado a hacer, que está haciendo el amigo Celso Marrancini en ese sentido. Y claramente lo vamos a apoyar en todas estas iniciativas para que esa situación vaya cambiando. Los planes para fin de año. Bueno, mira, mi familia quiere que yo tome un par de días. Bueno, eso es para cerrar el año, pero yo creo que ya está orientado más hacia el 2025. ¿Cuáles son los planes? No, para ¿verdad? fin de año, ¿dónde va a pasar el fin de año? También si sus metas personales las cumplió todas, si quedan unas pendientes para el próximo año. Yo pienso que uno siempre tiene que resetearse y uno tiene que tener metas todo el tiempo. Y claramente gran parte de mis metas y mi dedicación está en estos momentos
hacia lo que es, vamos a decir, mi rol como funcionario público en esta circunstancia. Y sin lugar a dudas, cuando hablábamos de los objetivos del sector eléctrico, pues ahí están, hacia ahí, y el sector minero, hacia ahí están apuntadas gran parte de mis objetivos. Pero también en lo personal yo tengo algunos objetivos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista, quiero mejorar mi alimentación también. Eso está. La meta de todos. En estos días es muy difícil hablar de eso, muy difícil. Así que lo tienen pasando ahora, ministro. Esas tareas son muy intensas. Que debería mejorar esa parte. Yeah. Pero sí, están dentro de mis objetivos y seguir buscando un balance en la vida y todos estos temas que son muy importantes, pero vamos a ver. A usted hay que desearle suerte. Bueno, sí, deséenme la suerte. Ministro, nosotros estamos sumamente complacidos de esta conversación con usted. Creo que nos deja muchas cosas interesantes que el país irá conociendo. Desearle un excelente año y buena suerte en estos propósitos, tanto como funcionarios como personas, ¿no? Sé que también eso hay que armonizarlo. Bien, y también agradecerle a cada uno de nuestros seguidores que se han quedado viendo este video hasta el final y también invitarlos a que compartan con sus amigos para que disfruten de este contenido. Nosotros nos despedimos hasta una próxima ocasión.